La rebelión de los forajidos es reconocida en el imaginario popular como un levantamiento ciudadano que logró cambiar las estructuras del poder. Sin embargo, varios actores políticos creen que detrás de esa legítima protesta en las calles hubo fuerzas oscuras que propiciaron la caída del presidente Lucio Gutiérrez. ¿Hubo alguien que sacó provecho personal de aquella revuelta? ¿O son únicamente teorías de conspiración? Júzguelo usted mismo, después de ver la segunda parte de La herencia de los forajidos. ...20 de abril, 10 años atrás, la rebelión de los forajidos había cumplido uno de sus cometidos, lograr que Lucio Gutiérrez deje el poder. Pero la ciudadanía levantada exigía más, que se vayan todos. ¡Váyanse todos! ¡La democracia es única! Y prácticamente todos se fueron, menos un grupo de diputados, entre ellos Cynthia Viteri, que como primera vicepresidenta del Congreso asumió el mando de la institución acéfala. En una accidentada sesión en el edificio de Ciespal, los diputados reaccionaron ante la salida de Gutiérrez y deciden posesionar a Alfredo Palacio. Una movida un tanto improvisada que buscaba neutralizar la anarquía en la que se sumía el país. Los intereses de la patria, la democracia y del pueblo ecuatoriano. ¡Lo juro! Sí, pero la alternativa, pregunto, ¿cuál era? ¿También salir corriendo? ¿También dejar al país en la nada? ¿Sin ninguna institución de pie? ¿En un caos total? Alguien. Y tenía que ser el que mandaba la Constitución. Tenía que hacerse cargo del país. Más sencillo era salir corriendo, como muchos lo hicieron. Lucio Gutiérrez, en cambio, cree que esta fue la maniobra que consumaba el golpe de Estado. Tengo conocimiento, tengo información que se reunieron los generales y almirantes golpistas con los diputados golpistas y se pusieron a discutir quién primero daba el golpe de Estado. En ningún momento hemos tenido ningún tipo de reuniones con diputados, con personas jurídicas, con personas que a lo mejor estuvieron en contra del presidente Gutiérrez. Jamás tuvimos ningún tipo de reuniones privadas. Jamás se acercaron a los cuarteles nadie. El exgeneral insiste que las Fuerzas Armadas no intervinieron, respetando el mandato constitucional. El poder legislativo es el representante del pueblo. ¿Qué puede hacer las Fuerzas Armadas en este caso? Si el poder legislativo toma esa decisión. Respetar lo que un poder del Estado definió poniéndole al vicepresidente como presidente. En las afueras de Ciespal hay una muchedumbre feroz. Imposible determinar si son forajidos, defensores de Gutiérrez o vándalos oportunistas. Lo cierto es que quieren entrar con ánimos de revancha. No sabíamos quiénes eran los que estaban afuera. No sabíamos qué querían los que estaban afuera. Pero sí vimos que era una multitud que cercaba la Ciespal y que la policía que estaba dentro de la Ciespal se sacó la ropa, se quedó en camiseta blanca para confundirse con la gente y nos dejó. Me puse de pie, miré por los ventanales. Allá a lo lejos estaban camiones militares de la policía, personal militar y policial, parados, estacionados. Y acá abajo ya no eran unas cuantas personas, sino una muchedumbre, gritando fuera todos. Recuerdo a los compañeros que en las esquinas estaban rezando. Recuerdo a las mujeres llorando. Recuerdo cuando todos se cogieron de la mano, cuando tumbaron puertas y vidrios. Pero entonces alguien me dice, presidente, huele a gasolina. Entonces me di cuenta de lo que podía pasar y pedí que abran las puertas. Me subí al escritorio del director de Ciespal y los esperé. Se llevaron carteras, se llevaron billeteras, se llevaron computadoras, destruyeron las oficinas. Esos no son los quiteños. Esa no es la gente que buscaba mejores días. Esos eran delincuentes, muchos alcoholizados. Entonces empecé a sentir, ya no sentí el olor a gasolina, sentí aliento alcohólico y sentí que mi escritorio se movía.
Cuando miré la dirección en la que iba mi escritorio, era la ventana, que antes estuvo cerrada y ahora estaba abierta. La persona de seguridad que me acompañaba vestido de civil desarmó el arma, me hizo quitar previamente la corbata y me agachó a la cabeza y me condujo en medio de la multitud, de los palos, de los golpes, bajándome por escaleras mientras yo oía, mátenlo, mátenla. Y les dije a los manifestantes que me acompañen, vamos a hablar con el pueblo y vamos al auditorio de CESPAL. Bajábamos por estas estrechas escaleras, un grupo de personas atrás mío, 80 personas. Sentí, o me pareció sentir, una punta muy afilada en mi espalda, así que apuré el paso. No sé si era un fierro o un palo, porque el golpe fue tan contundente que la sangre me bañó la cara y la cabeza se me infló inmediatamente y yo no podía ver por dónde caminaba por la sangre que tenía en el rostro. Empecé a hablarles, ellos fuera todos, y yo decirles que no podía, que era presidente de todos y que iba a cumplir la Constitución, ¿verdad? Y que iba a restituir todos los poderes del Estado. Un compañero lo cogieron de la corbata, lo patearon y lo tenían en un balcón tratando de tirarlo. Dime, ¿esos son idealistas que pelean por un mundo mejor? Nos metimos a un sótano o semisótano. Ingresamos a esta especie de caverna totalmente oscura, no nos veíamos las caras, no sabía quién estaba conmigo, si era enemigo o amigo, no nos veíamos. Tiritaba de frío porque estaba empapado. Finalmente alguien me prestó una camisa que me quedaba muy pequeña. Entonces no sabíamos qué era lo que estaba pasando. La gente afuera seguía gritando, afuera todos. Tanto Alfredo Palacio como Cynthia Viteri recuerdan haber pedido la intervención policial o militar, pero aseguran que nunca llegó. Y aunque a su lado habían 1 o 2 uniformados, estaban rodeados y abandonados a su suerte. En medio de la oscuridad, llegó un general con una solución. Dice, presidente, venimos a sacarlo de aquí. ¿Cómo? Lo vamos a meter en el baúl de un automóvil. Y usted está loco, general. Soy el presidente de la República. El presidente sale como presidente, vivo o muerto, pero no en el baúl de un automóvil. No le da vergüenza proponerme eso. Nuevamente las críticas apuntan a los militares. El general Luis Aguas defiende a la institución y sabe que sus hombres hicieron lo posible por proteger al presidente, porque uno de ellos era su propio hermano. Con el coronel Fausto Bravo y mi hermano, ese tiempo capitán Cristóbal Aguas Narváez, estuvieron juntos con el presidente, buscando las condiciones para sacarlo, para que no le agredan. Ya es que se ven las imágenes cuando a los diputados deciden salir por su cuenta y les agredieron, les faltaron el respeto. El pueblo no permitió el ingreso de los militares. Y que eso esté totalmente entendido. El pueblo que le respaldaba a Gutiérrez no permitió el ingreso de los militares. Y nosotros, para evitar cualquier enfrentamiento que se vaya a dar en el lugar y poner en riesgo de la vida del otro funcionario electo presidente, decidimos de esperar que las condiciones se den favorables para sacarle al presidente electo. Según Palacio, todo cambió con una llamada telefónica. Me pongo al teléfono, era el expresidente Félix Cordero. Me dice, estamos aquí en la asamblea de Guayaquil. ¿Dónde está el presidente? Estoy aquí en un sótano, jura. No puede ser, lo estamos viendo que está en las calles. Entonces le dije, alguien está mandando videos anteriores a este. Y entonces me dice, ya voy a llamar al comando conjunto y voy a llamar a la embajadora. No me pregunte, embajadora, ¿de dónde? Analícelo usted. Voy a llamar a la embajadora, eso me dice. A los 5 minutos, la consigna de fuera todos se transformó en 5 minutos en Palacio, amigo, el pueblo está contigo. Las mismas voces,
el mismo grupo, cambia el discurso. Todos estos hechos inexplicables, desconocidos, dan a pensar que el 20 de abril no solo actuaron los ciudadanos, sino que hubo otros intereses en juego. Si existió un golpe de Estado, no era a favor mío. No era a favor mío. El 20 de abril afronté todas esas circunstancias violentas mientras el señor Gutiérrez abandonaba el país y el palacio. Yo afrontaba valientemente el problema solo, absolutamente solo. Ausencia total de Fuerzas Armadas y de la policía. Solo. El presidente nunca estuvo solo. El presidente estuvo con su guardia inmediata de seguridad, más 2 oficiales, más su ejército afuera. En ningún momento estuvo ahí. Entonces, ¿de qué conspiración hablan? O sea, por un lado, conspiración. Por otro lado, conspiración. O sea, las Fuerzas Armadas, ¿qué papel estábamos jugando ahí, pues? Afuera había gente protestando. Pero a la par, ¿quién obligó a todos estos grupos a retirarse del escenario? ¿Quién obligó a los militares a abandonar al presidente en ese momento en funciones? ¿Quién obligó a la policía, al alto mando policial a hacerlo? ¿Quién obligó a estas instituciones a salir corriendo y dejarlas en acefalía? Abril, 10 años después, la rebelión de los forajidos es un recuerdo, honroso para algunos, doloroso para otros. Lo cierto es que a la clase política le quedó una lección inolvidable. ¿Cambió el país con esta rebelión? ¿Qué herencia nos dejaron los forajidos? No sé si ellos, con todas las aspiraciones legítimas y positivas que tenían para el país, sencillamente abrieron la puerta para que todas las instituciones sean tomadas por un solo partido político en el país. Lo que existe ahora, sin duda, es el resultado de lo que sucedió en la época de los forajidos. Lo que está sucediendo ahora es la respuesta que buscábamos a lo que estaba aconteciendo. El expresidente regresó al Ecuador meses después de su caída y cumplió una pena en la cárcel común. Dice no tener remordimientos. Yo vine a la cárcel porque yo no podía permitir que uno solo de los 3 millones de ecuatorianos que votaron para que un hombre de pueblo como Lucio Gutiérrez sea presidente del Ecuador piensen que Lucio Gutiérrez les defraudó, que Lucio Gutiérrez fue un abusivo, que se robó 1 centavo del pueblo ecuatoriano. ¿No hay algo en el cual hacer un mea culpa y aceptar, admitir que por alguna razón el pueblo salió a las calles? Cometí errores como todo ser humano, errores políticos, pero ningún error afectó a la ética, afectó a la moral del pueblo ecuatoriano. Ninguno de esos errores afectó al bolsillo del pueblo ecuatoriano. La destitución de la Corte Suprema en tiempo de Gutiérrez le está costando cerca de $10 millones al Estado ecuatoriano hoy en día como indemnización a los magistrados cesados. Esa es parte de la herencia. También heredamos una nueva generación de políticos. Muchos de los que salieron a las calles han ocupado u ocupan el poder, entre ellos el actual mandatario. La rebelión forajida provocó un derrumbe de los partidos políticos, sin que desde ese entonces se hayan logrado fortalecer. Decidí que me mantenía lejos de la partidocracia, particularmente de las patriarcas de la componenda. Yo no entraría en componenda con nadie. No necesitaba mayoría, necesitaba uno en el Congreso. Quiero demostrar que puedo gobernar sin Congreso. ¿Cómo lo voy a hacer? Hago público mis propuestas para que el Congreso se vea obligado a hacerlo. Y si no los acepta, como no hizo las 7 reformas constitucionales que le mandé, le costó la vida a esa partidocracia, ¿verdad? Porque ante el pueblo quedó claro que ellos no querían la reforma, llegó el siguiente presidente y se los almorzó. Ellos fueron los culpables. ¿Y el pueblo? ¿El pueblo cambió en estos 10 años?
Para esta forajida y exministra del régimen, hubo un cambio que permitió a los ciudadanos ser parte del manejo del país, aunque cree que hoy, nuevamente esas voces han sido desplazadas. Se habla de que hay más participación porque a veces hay socialización de las cosas, ¿no es cierto? Pero en el fondo, las cosas no son así, desde mi punto de vista. O sea, todavía se toman decisiones desde arriba, verticales, y sin incorporar la verdadera, el verdadero aporte de la gente, ¿no? ¿Los ciudadanos fueron utilizados? Siempre. Siempre, y no creo que sea ahora ni hace 100 años, o sea, siempre es los que vamos con el corazón abierto y etcétera, siempre hay alguien que tiene el poder político, ¿no? Pero como demuestran los hechos del pasado, tener el poder es algo que puede cambiar de la noche a la mañana. Es algo que depende única y exclusivamente de cuánto escuchan los gobernantes a sus gobernados. Si vuelve una política traidora, tenga la absoluta seguridad que el pueblo ecuatoriano se levanta. Enseguida les contaremos la historia de éxito de la ecuatoriana Carmen Velázquez. Llegó como inmigrante a los 14 años y ahora imparte justicia en el principal tribunal de los Estados Unidos. Ya regresamos. La religión no tiene que sobrepasar la ley o sobrepasar las personas que están al frente mío. Mi faceta es siempre estar primero y lo llevo y llegar a ese punto dignamente, respetuosamente.